No cabe duda que Dragon Ball Daima se está poniendo más interesante cada día. Sin embargo, aunque no pareciera que fuera dentro de la historia que conocemos como Dragon Ball Super, sigue teniendo aspectos importantes e interesantes los cuales me gustaría conocer, y seguramente a ti también. Es por eso que en este momento te voy a tratar de enumerar algunos y asimismo darte mi comentario acerca del capítulo, mi revisado, mi review y mis impresiones acerca de lo que creo que vendrá y podría pasar en Dragon Ball Daima. Sin más preámbulo, comencemos. A diferencia del primer capítulo que tenía muchas cosas interesantes que contar, este capítulo carece de ellas. Sin embargo, van contando la historia y asimismo nos van mostrando el camino que tomará esta. Hay cosillas interesantes las cuales debo comentarte, como el hecho de que Shenlong no da 3 deseos a los primerizos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres la primera vez que utilizas a Shenlong, no te va a dar 3 deseos, solo uno. Los 3 deseos simplemente son para personas como Goku y compañía, algo que no sabíamos y que acaba de ser revelado en Dragon Ball Daima. Por ahí he estado leyendo acerca de que hay una confusión sobre por qué se hizo pequeña número 18 si esta es androide, que no tiene sentido, ya que al ser un robot no tiene la capacidad de ser pequeña, porque nunca fue creada o concebida como alguien pequeño. Sin embargo, recordemos que el Lápiz y la Zuli, que son los nombres originales del número 17 y 18, son sujetos que alguna vez fueron humanos, jóvenes comunes y corrientes, los cuales no se sabe si murieron o fueron raptados por el Dr. Maki Hero y fueron modificados hasta convertirse en lo que conocemos, lo que quiere decir que ellos no son androides, porque la definición de androide es un humano en imagen, pero creado 100% desde la perspectiva de una máquina. Sin embargo, como no son una máquina y son sujetos que han sido modificados, se les denomina cyborg, que curiosamente siguen teniendo cualidades humanas y asimismo cualidades de máquina. Es así que si me preguntas por qué se hizo pequeña, tengo 3 razones. Simplemente por el guión, porque el poder de Shenlong puede hacer pequeño cualquier cosa. La otra, porque es un cyborg y también le afecta lo que le tiene que afectar a un ser viviente, porque es un ser viviente modificado con máquinas. Y le afectó este deseo de igual manera por el hecho de que tuvo una hija, porque sigue siendo humana. Hay varios datos interesantes acerca del Supremo Kaio. Anteriormente vimos que tenía un hermano llamado Degesu, el cual es simplemente igual a él. También se comenta que Degesu es su hermano pequeño. Lo que es interesante es saber cómo es que uno es bueno y otro es malo, si lo podremos denominar así. Sin embargo, también hay una chica por ahí, que es la doctora Aritsu, que también se dice ser hermana de Degesu, lo que tiende a decir que también es hermana de Shin, el Supremo Kaio. Esto es interesante y más interesante es porque cómo es posible que el Supremo Kaio esté fungiendo como un ser de luz y tenga una nave que alguna vez perteneció al mundo demoníaco. Porque sencillamente, como ya nos dijeron, todos los seres que tienen las orejas puntiagudas pertenecen o pertenecieron a este mundo demoníaco, lo que nos intenta decir que Shin, incluso siendo el Supremo Kaio, es un ser demoníaco, igual que su hermano y su hermana, y por ende, por alguna extraña razón vino a este mundo, la cual desconocemos, y esa es una de las cosas que quiero descubrir con el transcurso de la historia de Dragon Ball Daima. Esto me hace pensar que quizás existe una jerarquía para elegir quiénes son buenos y quiénes son malos, alguien mucho más arriba. Recordemos que se nos contó una historia en el pasado que los Supremos Kaio nacían de un árbol como un fruto. Entonces esto no tendría sentido. No pueden tener hermanos. ¿Por qué? Porque son un fruto individual. O simplemente si esto sigue siendo así y no han cambiado la forma de su nacimiento y origen, quiere decir que al pertenecer al mismo árbol, todos serían humanos. Pero esto no tendría sentido porque supuestamente todos los Supremos Kaio han nacido del mismo árbol y no se denominan como hermanos. Sin duda hay un origen extraño de Shin,
de Degetsu y de la doctora Aritsu. Algo que no sabemos y que seguramente Toriyama antes de morir escribió. Sin embargo, no deja de ser interesante y por esa misma razón es que el Supremo Kaio está yendo junto con Goku al mundo demoníaco con este sujeto conocido como Glorio. Alguien que también es interesante, cuáles son sus objetivos, por qué busca a Goku, por qué quiere derrotar a este Rey Goma. No se entiende por qué lo quiere hacer, aunque también se explica más o menos que existen como 3 reinos dentro del mundo demoníaco. Quizás este sea de otro reino, el cual quiere derrocar a este rey. Hay muchas situaciones interesantes dentro de la historia que me hacen pensar que Akira Toriyama quiso volver a la esencia. Ahora así como dicen, 7 palabras, esencia. Lo que quiso hacer es volver al Goku divertido a esas historias interesantes, divertidas, aquellas que se contaron con Bulma y demás, volviendo incluso a meter a Bulma como niña, a Goku como niño, incluso a Vegeta, y por qué no, incluso al Supremo Kaio. Todo esto para volver a los orígenes de Dragon Ball, aquellos orígenes que fueron tan interesantes que no se necesitaban tantas peleas para poder darte una historia sin igual. Por esa misma razón somos testigos del uso del báculo sagrado, aquel que ya ni me acordaba que existía y que se le da una explicación de por qué Goku lo está usando. Según eso, porque no se acostumbra a su cuerpo y los golpes no los puede dimensionar debido a la distancia de sus pequeñas extremidades. Supuestamente esto es lo que nos quieren dar a entender. Sin embargo, aunque parezca loco, todo esto está haciendo que nos sintamos agradables dentro de la historia, como el pequeño Dragon Ball, como incluso Dragon Ball GT, que lo que quiso hacer fue exactamente eso. Sin embargo, Akira Toriyama no metió mucho sus manos ahí, siendo incluso, a pesar de esto, Dragon Ball GT algo muy icónico, aunque nadie lo quiera creer así, y unos cuantos seamos puristas, Dragon Ball GT fue hermoso. Existe otra situación interesante acerca de los Majin. Ahora se denomina que todos los que tienen las orejas grandes y puntiagudas son denominados como Majin, que viene siendo como demonios. Recuerdo que incluso Piccolo se llamaba Piccolo Daimaku, que Daima también significa como malvado o demonio. Todo el vínculo dentro del mundo demoníaco. Asimismo, incluso el propio Piccolo pequeño, que es el que conocemos ahora, en algún momento se llamó Mayunia, que viene siendo algo similar, algún juego de palabras, con el Majin. Otra de las cosas interesantes que quisiera yo descubrir es el tema de los Namekianos. Todo esto de que alguna vez existieron y fueron originados de este lugar llamado como mundo demoníaco o reino demoníaco. Lo que me hace intentar pensar que incluso su historia es más interesante de lo que creemos y que quizás próximamente se nos será revelada. Por eso es que vemos a ese Namekusein llamado Neva, y por eso tiene que ver Dende dentro de la historia, porque aparentemente estos Majin Namekianos están teniendo un papel importante dentro de la historia, porque seguramente esta será revelada. Sin más preámbulo, espero que este video te haya gustado. Por favor, apóyame a llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores. Si ya estás suscrito, todos los seres humanos tenemos más cuentas, ya sea por un juego, por alguna otra situación o simplemente por guardar fotografías que ya se nos llenó la memoria del iCloud o incluso del Google Fotos. Lo único que te pido es que si ya estás suscrito, me apoyes suscribiéndote con alguna de tus otras cuentas para que rápidamente podamos llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores. He sido de Jar Jar Jero Namaste. Dios te bendiga.